Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los jueces, esta teología maravillosa que nos presenta este libro, una comunidad que reflexiona, es decir, una sinagogue. Sinagogue significa reunión, encuentro de personas, una comunidad que reflexiona y ella vaya a poner pena, ¿verdad? Pero mirando y leyendo su propia historia desde Dios. Dice la sinagogue, sinagoga. Dice ahí en griego la palabra eclesia, atihuasú. Y entonces es la comunidad la que reflexiona y entiende su caminar en un contexto histórico. Por eso tenemos que estar atentos en nuestra reflexión bíblica siempre, porque la reflexión bíblica no es que viene un pajarito y te dice tal cosa, o pecho y cota, como una adivinación o algo por el estilo, como una magia. No. La religión es religarte a tu esencia, es decir, a lo esencial y fundamental. Y por une acá calcular. Esa es la religión verdaderamente. Mirar tu historia y tu caminar desde Dios, desde tus principios, valores. ¿Qué es lo que Dios impregnó en tu corazón, en tu vida? Pero se mira siempre desde el valor comunitario. Véala y poná. Es interesante la porque algunas veces nosotros vamos por las ramas y pensamos que la religión es hacer cualquier magia, cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, desde aquí hoy estamos leyendo también lo que la palabra de Dios nos quiere decir, una experiencia y una reflexión profunda que está haciendo el autor sagrado. Capítulo 4 y capítulo 5 estamos estudiando nosotros, sobre todo desarrollando en este momento el capítulo 4. Débora y Barak, aquí esta historia. Aparecen otros personajes, aparece el personaje Yael, esta mujer que es la que va a matar, ¿verdad?, a Sísara. Aquí encontramos varios elementos, un poco algunas veces hasta contradictorios. La ley con respecto a la hospitalidad va todo lo contrario. Este hombre que está huyendo, Yael misma que le recibe, le da un poquitito, entre comillas, le da un poquitito de recepción, pero en una forma muy traicionera. Y esto llama mucho la atención dentro de la estructura, por lo menos bíblica, de la estructura del Antiguo Testamento, que la hospitalidad era sagrada. Sin embargo, Jael allí, mientras está durmiendo, Sísara, entonces dice que con una estaca le clava en la sien, una mujer. Bueno, pero todos estos elementos también teológicos son muy importantes dentro de una cultura como en aquel tiempo. Imagínense que una mujer le está matando nada más y nada menos que a un general de ese ejército que está al frente, ¿verdad?, del ejército. Y por eso en ese versículo también que nosotros encontramos, dice en el 23, dice, así humilló Dios delante,
¿verdad? A Yabín, rey de Canaán, delante de los israelitas. Estos elementos son bastante complicaditos, contradictorios, pero en fin, tenemos que mirar qué es lo que entonces el autor sagrado verdaderamente está queriendo transmitir y haciendo un poco la redacción fiable y creíble, ¿verdad? Porque ¿cómo es una mujer, imagínense en el Antiguo Testamento una mujer que le tenga que vencer, matar nada más a uno de los máximos del ejército de Yabín? ¿Entienden? O sea, ¿cómo puede ser? Esto es una cosa imposible. Para ellos, para esa mentalidad era imposible. Pero sin embargo, te muestra toda esta narración. Entonces, pasa por encima ciertos valores o pasa por encima ciertas leyes, como estábamos diciendo, por ejemplo, la ley de la hospitalidad. Porque aquí entonces lo que se está queriendo decir es que el que verdaderamente dirige la historia es Dios. Imagínense, vos, señor jefe de todo ese ejército que te crees lo máximo, sin embargo, petí cuña o donde yuca y mira cómo te mata. Mira cómo te mata. O sea que vos no podés confiar en vos mismo, en tus fuerzas, porque aquí es Dios. Por eso dice cómo termina. Miren cómo termina bien el versículo 23 y ponande. Así humilló Dios, dice. No te dice así le humilló Jael, así le humilló esta mujer, no. La mujer, entonces, que en ese momento no era considerada prácticamente nada, sino que te cuñalan de yuca. La mamá se van de yuca. Upea la bella casejina. Pero upea y sejina, la andeneñe muy de llana, pobre. Entonces, mira cómo terminas. Bueno, son elementos que hay que ir reflexionando, ir mirando y qué es lo que el autor sagrado entonces nos está queriendo transmitir también a nosotros. Vamos un poquitito más. Muchos otros elementos también aquí en esta narración suenan un poco extraños en este capítulo 4 y en este capítulo 5. El capítulo 5 es más poético, es la repetición, pero ya iremos viendo. Ahora miremos esta narración del capítulo 4, comenzando primero ya por el valor que nosotros le llamamos hiperbólico de las cifras, de lo que nosotros encontramos aquí. Entonces hay un valor hiperbólico, como un bocacuaitereioi, ¿entienden? Bocacuaitereioi, porque tiene que demostrar y tiene que decir algo. Tiene que entonces decir que lo máximo que nosotros tenemos aquí y con lo que nos estamos encontrando, de cierta manera tenemos que lidiar con ello, ¿verdad? De las cifras sobre todo. Por ejemplo, de parte de Israel, 10.000 hombres de Neftalí y de Zabulón. Es una cosa enorme, una cosa magnífica, hiperbólica. Entonces esto encontramos en el versículo 6, en el versículo también 10. Dice así: Débora mandó llamar de Quedes de Neftalí a Baraj, hijo de Abinoam. Le dijo: el Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: ve a reunir en el monte Tabor a 10.000 hombres. Hiperbólico, 10.000 hombres. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. El abad de Saint-Pierre fue uno de los primeros pensadores que propuso la creación de una organización internacional para conseguir la paz en el viejo continente. El filósofo francés sentó las bases de una Unión Europea muy similar a la actual, casi 250 años antes de la fundación de la Comunidad Económica Europea. En muchos sentidos fue un visionario. Por ejemplo, abogaba porque existiese una asamblea a nivel europeo más o menos electa, que representase a todos los países de la Unión Europea y que fuese la que tomase las decisiones, lo que podría ser un antecedente del Parlamento Europeo que tenemos hoy. El abad de Saint-Pierre intentó luchar contra el absolutismo de Luis XIV desde la Academia Francesa, lo que le valió el aislamiento de todos sus colegas, incluso pensadores ilustrados como Voltaire, que escribió una obra completa criticando el proyecto, o Rousseau, calificaron su idea de impracticable, superficial y utópica. Nacido en 1658 en Normandía, Francia, escribió el proyecto para establecer la paz perpetua en Europa tras ser testigo de la paz de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española. Depender de un balance de poder iba a llevar a un equilibrio inestable y a guerras continuas. Entonces, es por eso por lo que él dice, voy a intentar proponer algo que lleve a lo que él llama una paz perpetua, ¿no? Y ahí se anticipa a Kant, que es este proyecto de Unión Europea. Un pensador incomprendido en su tiempo, pero que ahora, después de 70 años de paz en la Unión, empieza a ser reconocido como el abuelo de Europa.
Un informe independiente encargado por la Archidiócesis de Múnich asegura que Joseph Ratzinger no actuó correctamente ante 4 casos de abuso sexual. El informe es el resultado de 2 años de trabajo. Analiza cómo fueron abordadas las denuncias de abusos desde 1945 hasta 2019. Benedicto XVI también fue entrevistado por los autores del informe, pero negó haber actuado mal. No hay muchos datos sobre los 4 casos sobre los que se le acusa. En 2 de ellos, los autores abusaron mientras Ratzinger estaba en el cargo y fueron condenados por la justicia, pero no fueron sancionados por la Iglesia ni se limitó su trabajo pastoral. En otro caso, Ratzinger admitió en la diócesis a un sacerdote ya condenado. Y el cuarto es el traslado a Múnich de un sacerdote abusador para someterse a terapia psicológica. El sacerdote recibió encargos en una parroquia. En su respuesta escrita al informe, Ratzinger habría alegado que no estaba al corriente o que las denuncias no tenían entonces relevancia canónica o penal. El informe es otra demostración de que por aquel entonces la percepción del daño de los abusos sexuales era muy limitada porque bastaba cambiar al sacerdote de parroquia. También revela que entre 1945 y 2019 hubo al menos 497 víctimas de 261 abusadores y que de ellos 173 eran sacerdotes. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dice que se examinarán los detalles del informe y reitera la vergüenza por los abusos cometidos por sacerdotes. La Congregación para las Causas de los Santos ha propuesto al Papa Francisco que declare a San Ireneo doctor de la Iglesia. El Papa ya expresó en el pasado su deseo de hacerlo. Fue durante un encuentro en 2021 con el grupo de trabajo ortodoxo católico que lleva precisamente el nombre de San Ireneo. Il vostro patrono Sant'Ireneo del Lione, che volentieri dichiarerò dottore della Chiesa prossimamente col titolo di Doctor Unitatis, è venuto dall'Oriente e ha esercitato il suo ministero episcopale in Occidente, è stato un grande ponte spirituale e teologico tra i cristiani orientali e occidentali. San Ireneo vivió entre los años 130 y 202. Nació en la actual Turquía y fue obispo de Lyon, en Francia. Sus escritos, entre los que destaca contra las herejías y demostración de la predicación apostólica, fueron realizados para contrarrestar la herejía del gnosticismo. Esta corriente espiritualista degradaba todo lo material, por lo que terminó alejándose del cristianismo. El Papa emérito, Benedicto XVI, dedicó una audiencia general en 2007 a explicar la importancia de San Ireneo. Dijo que era un hombre de fe y un pastor, y lo definió como el campeón en la lucha contra las herejías. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Saber de ti. Te doy
de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando este capítulo maravilloso del libro de los jueces, capítulo 4, nos habla de Débora. Estábamos entrando en la cuestión de los elementos que de cierta manera consideramos un poco dentro del relato un poco hiperbólicos, extraños. 10.000 hombres de Neftalí, ¿verdad? De Zabulón, que están juntando aquí para una guerra. Pero cuñan ya es el pescador no es de Ipira y pesan de la vida. Acá tú te no es de Ipira, pisetewa la vida ellos, a pensamiento de la vida. Bueno, vea la hiperbólico omongacua. Entonces hace crecer. Con eso no estamos diciendo, ¿verdad? Que no sé cómo decirle, es un género literario, la hipérbole, ¿verdad? Es una cuestión hiperbólica, es decir, ñamongacua, mishina moyebe ñamongacua, ñamombaretesue. Una forma, ¿verdad?, de darle valor a lo que se está queriendo narrar. Eso es la hazaña, a eso que se hizo, y así sucesivamente. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, el valor hiperbólico de las cifras por parte de Israel. 10.000 hombres de Neftalí y de Zabulón, encontramos en el versículo 6, también en el versículo 10. Y convocó en Kedesh a Zabulón y a Neftalí. Lo siguieron 10.000 hombres. Y también Débora subió con él. Bueno, hiperbólico. Luego en el versículo 14, la misma cosa. Dice lo siguiente: Débora dijo a Barak: levántate, porque ha llegado el día en que el Señor pondrá en tus manos a Sísara. El Señor va delante de ti. Entonces Barak bajó del monte Tabor al frente de los 10.000 hombres. Vuelve a repetir siempre. Vean, por lo menos que son 10.000 de Sarai. Ahora, por parte de Sísara, 900 carros de hierro y todas sus tropas, imagínense. Es decir, también el enemigo es un enemigo impresionante. Ustedes saben lo que significa en ese tiempo tener 900 carros de hierro. Eso sería una bomba atómica para nosotros hoy, ¿entienden? 900 carros de guerra y todas sus tropas de Irin de Moduba. Pero el 13 dice así: aquel reunió todos sus carros de guerra, 900 carros de hierro, y a toda la gente de que disponía, y los condujo desde Jaroset Jagoín hasta el torrente Kishon. Bueno, pero tenemos dificultad en imaginar un despliegue militar semejante en estos siglos 12 y 11. Un despliegue de esta envergadura, un despliegue militar de esta envergadura, es muy difícil pensar en este tiempo. Entonces es anacrónico, ¿verdad? Volvemos enseguida con más en Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La virtud teologal de la caridad, como hablamos de la fe y la esperanza que no tiene ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. Por la fe, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza, nosotros confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Y por la caridad, nosotros obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La caridad es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la caridad y en la caridad, Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es amor. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Y quienes han experimentado este amor han quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios. Hay algunas características esenciales del amor de Dios. El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro. Existió desde siempre, estaba antes que naciésemos. Una vez que es encontrado ese amor de Dios, se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo, entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido. El amor de Dios es sólido, el amor de Dios es firme, es como esa roca de la que nos habla el Evangelio. El amor humano hay que sostenerlo continuamente, alimentarlo constantemente, bajo pena de apagarse. El amor de Dios es siempre nuevo, fresco, bello en cada instante. La experiencia de San Agustín es muy reveladora para nosotros. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro mío y yo fuera. Y así, por fuera te buscaba, deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más que yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume
y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora me siento con hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Esto lo encontramos en el libro de las Confesiones de San Agustín. Las características del amor: la sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor de apariencias. Jesús mira siempre el corazón de la gente y por eso alaba también a esa pecadora arrepentida y echa en cara la hipocresía de los fariseos. El servicio al necesitado, socorrer al que tiene necesidad en el cuerpo y en el alma. Cristo cura las enfermedades, da de comer, consuela a los tristes, ilumina la mente y el corazón, ofrece el perdón. Servir al otro porque percibimos el valor de las almas y de su salvación. Otra característica es el perdón y la misericordia. Estas son expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz y entrega hasta la última gotita de su sangre. Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta es el olvido de las injurias y de la difamación. Solamente la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón, el amor hacia el difamador. Y otra característica es también la universalidad y la delicadeza de la caridad. Es universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios. Delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona. Tenemos el himno de la caridad de San Pablo, 1 Corintios capítulo 13. La caridad es paciente, no se irrita. Paciencia no es ese encogerse de hombros ante las contrariedades y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese ¿qué le vamos a hacer? Es aguante pero positivo, cara a Dios, que se sobrepone a la indiferencia, a las contrariedades, a los malos tiempos, a la ingratitud, porque descansa en Dios. La caridad es benigna, nos dice Pablo, es decir, engendra el bien, dulzura, bondad. La caridad no es envidiosa, ni se hincha, porque la caridad se da. La caridad todo lo tolera, no es interesada. La caridad todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera. La caridad se complace en la verdad. La caridad no pasará jamás. El resumen de la ley de Jesucristo en el Evangelio que predica es justamente el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, como el principal mandamiento. Ante la pregunta que le hacen ¿cuál es el mandamiento más importante?, Jesús responde con el amor a Dios y el amor al prójimo. Predica las dos reglas como único mandamiento. Esto quiere decir que el amor a Dios y el amor de Dios, cuando es verdadero, hace brotar necesariamente el amor hacia el prójimo, hacia los hombres, hacia nuestros hermanos. La caridad divina tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y de vivir en todo la entrega y la generosidad, es decir, vivir el amor. Cuando hay discordias, egoísmos, Dios no está en el alma. Pero cuando hay apertura, cuando hay sencillez, disponibilidad, desapego, servicio, perdón, entonces es señal de la presencia de Dios en nuestra vida. El amor al prójimo significa la búsqueda del bien de todos los hombres que están al alcance de nuestras obras. Por ejemplo, nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, todos aquellos que caminan con nosotros, aún los que de cierta manera te han causado algún daño.
Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos en el capítulo 4 y aquí estábamos mirando algunas dificultades, ¿verdad?, que nosotros tenemos con respecto sobre todo al valor hiperbólico o a cosas extrañas que nosotros vamos encontrando dentro de la narración. Decíamos que Císara, por ejemplo, tenía 900 carros, ¿verdad?, y todas sus tropas. Y decíamos que hay un poco de dificultad imaginar un despliegue militar semejante en los siglos XII y XI antes de Cristo. Imposible pensar así como te está narrando. Esto es entonces lo hiperbólico, valor hiperbólico. Algunos no, ¿y cómo? Porque la Biblia lo dice y porque Dios puede permitir estas cosas y porque, ¿entendés? O sea, no entendemos lo que aquí la narración, o sea, el valor hiperbólico nos quiere transmitir. Estos son lenguajes pedagógicos, ciertamente, que el autor sagrado está utilizando para darte a entender. Y siempre, ¿verdad? Las exageraciones, estas serían las exageraciones dentro de una narración. A esto también se añade algunos otros elementos. Por ejemplo, el lenguaje estereotipado. Va a decir el lenguaje estereotipado. Upeago dice, Gina, que hay ya ciertos clichés, hay ciertos modelos, hay ciertas fórmulas que se repiten continuamente. Un lenguaje que ya le hace entender al que está leyendo. Entonces, por eso el narrador utiliza un lenguaje estereotipado, porque de repillata macatuete, o sea, el que está leyendo ya entiende. Es leitmotiv, es repetición, es continuidad. Y tanto, ya escuchaste y ya sabes a qué se refiere, que entonces, cada vez que lees el lenguaje estereotipado, entonces vos ya sabes hacia dónde está dirigiendo. Y el lenguaje estereotipado, normalmente, dentro de una narración deuteronomista, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Cuáles son los elementos que siempre se van a subrayar? Por ejemplo, algo estereotipado es el elemento teológico de la escuela deuteronomista, por ejemplo. El lenguaje estereotipado de la escuela deuteronomista. Por ejemplo, el hecho de decirte que nosotros hemos pecado, por lo tanto Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos, y cuando volvemos a Dios, Dios nos va a restaurar y nos va a devolver todo lo que hemos perdido. Ese es un lenguaje, por ejemplo, estereotipado. Y dentro de eso siempre va a girar, ¿verdad? Irán cambiando las circunstancias o los contextos históricos. Pero dentro de esto nuevo que vamos encontrando, el estilo narrativo casi siempre será el mismo estilo. Bueno, y por lo tanto aquí el lenguaje estereotipado del relato. Aquí nos referimos principalmente a un relato de batalla, que se entronca en el esquema de las famosas guerras llamadas guerras de Yahvé, guerra santa, ¿verdad? Guerra de David. Yahvé entregó a fulano de tal, en este caso a Yabín o a Císara, en sus manos. Es un lenguaje estereotipado. Es Yahvé el que entrega a su enemigo, ¿verdad?, a fulano de tal, en tus manos. Daja en de, sino que pea Yahvé y no lo iba a pende pobre. Es Yahvé entonces el que triunfa, es Yahvé el que quiere, es la voluntad de Dios, es Dios el que dirige la historia. Entonces se dan cuenta, con el lenguaje estereotipado lo que nosotros estamos queriendo hacer es decir, subrayar y dar a entender que haben das en de la Superman, sino que haben Ñande Yara. El oye pues. Entonces, yesa cuaque yesa peague. Entonces, anilan de virote. Aquí, entonces, estos son los lenguajes estereotipados maravillosos que encontramos en la Biblia, ¿verdad? O sea, el autor sagrado le quiere hacer entender al lector, o sea, Ñande con la ya leen. Entonces, aninalan de virote,
De gorimo andelare ya pues nada hay donde. Ñande yara con la moviva de pobre. Qué interesante, ¿verdad? Y esta entonces es la teología que está queriendo nos transmitir la escuela deuteronomista. O sea, dentro de su mentalidad, dentro de su religarse, religión, reflexión, peña petu uye oye esa cuajina mañana o elaborajina ñamindu ume catujina ñamindu está reflexionando. Y ahí entonces va descubriendo como en qué peña petu ume y después te saca como conclusión un lenguaje estereotipado. Y aquí, por ejemplo, tenemos el famoso, ¿verdad? Entonces, este esquema de las guerras de Yahvé. Siempre este esquema después se va a repetir una y otra vez. Yahvé entregó, en este caso, a Sísara en tus manos, pero es Yahvé. Después, ¿se acuerdan? Yahvé marcha delante de ti, siempre. Siempre es Dios, ¿verdad? A través de. Eso nosotros después ya en el Nuevo Testamento le vamos a llamar encarnación, ¿verdad? O sea, es Yahvé el que entra y que vean de pirebe. Yahvé hoy no lo llama, pero derejeru pibe. Hay también un cierto matiz, ¿verdad? Después en el Nuevo Testamento, pero que marca la presencia de que es Dios el que dirige la historia. Palaya surayana, apeala yiguana, porque upeala ñanemboesea y aquí el autor sagrado. Es Yahvé el que dirige la historia. Es Yahvé el que está haciendo las cosas. Nosotros lo que estamos haciendo es descubrir, darnos cuenta, para dar también una respuesta, ¿verdad? A todo lo que estamos haciendo. La respuesta ¿a quién? Al pueblo, a la gente, sino que es Dios a través de. Se dan cuenta que justamente en ese versículo, cuando termina el 23, que hemos leído varias veces de este capítulo 4, así humilló Dios aquel día a Yabín. Dios el que humilló, Dios el que humilló. Naí Jael, Naí Barak, o perseguía a Cueshupé, etcétera, etcétera, sino que es Dios. A través de tus manos, porque Dios lo puso en tus manos. Yahvé entonces que marcha siempre delante de nosotros. Yahvé llenó de pánico, ¿viste? Es Yahvé el que llena de pánico. Ni uno solo escapó. Ni uno solo escapó. ¿Por qué? Porque Yahvé puso en sus manos. Y dice en el versículo 16, por ejemplo, Barak persiguió. Está muy. Barak es el que persigue a los carros y al ejército hasta Jaroset Hagoín. Y todo el ejército de Sísara cayó al filo de la espada. No quedó ni uno solo sobreviviente. Bueno, pero eso entonces es con la persecución, ¿verdad? De Barak a todo el ejército de Sísara, pero al mismo tiempo sabemos que es Yahvé el que está dirigiendo esa historia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual
Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra de Dios y mis felicitaciones. Hoy especialmente 24 de enero celebramos a San Francisco de Sales, al carisma salesiano, al carisma que ha elegido San Juan Bosco justamente por la dulzura, la amabilidad, como San Juan Bosco decía, la amorevolezza. Y esto es tan importante porque San Francisco de Sales también es el patrono de los periodistas, los medios de comunicación social. Es importante que vamos a de la Yeikwami lleva este día ya celebrana porque la evangelización llega a través también de los medios de comunicación. Y felicitaciones también, ¿verdad? Ñande Yarañe, que está procurando siempre dar un granito de arena para que la palabra de Dios llegue a nuestras familias, llegue a nuestros jóvenes, nos llegue a cada uno de nosotros. Y hoy escuchamos, queridos hermanos, del segundo libro de Samuel, capítulo 5, 1 al 7 y luego el versículo 10. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso y carne tuyo somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Y así continúa la historia, queridos hermanos. Qué importante entonces, esta es la misma aclamación, ¿verdad?, del pueblo que elige a David como rey suyo. Pero justamente lo hacen porque ven en David el potencial y lo más importante, en David están encontrando la respuesta a Dios. David que es fiel a lo que el Señor le está pidiendo, David que es fiel a la propuesta del Señor. Esto también es lo que hoy nosotros pedimos. Y hoy de una manera especial también, como decíamos al recordar a San Francisco de Sales, que nos anime, que nos entusiasme para que nosotros podamos comunicar verdaderamente esta buena noticia, podamos hacer la voluntad del Señor, evangelizando, haciendo llegar esa buena noticia al Evangelio a todas las naciones, como nos pide el Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré
Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro y la teología del libro de los jueces. Estamos mirando algunas de estas contradicciones por una parte, pero sobre todo ahora estamos pasando y estamos mirando sobre el lenguaje estereotipado, ya Emma Gruber. Lenguajes que se vuelven leitmotiv, ideas centrales, lenguajes que se vuelven repetitivos, pero lenguajes que al mismo tiempo te está dando un modelo donde se te enseña, o el autor sagrado, la comunidad que reflexiona, quiere enseñar a su comunidad. Dentro de este encuentro y de su reflexión está enseñando que es Dios. Era Dios, había sido el que está realizando las obras. Ahora, los paralelos más cercanos en estos relatos que encontramos aquí, vamos a encontrarlo desde el libro del Éxodo. Todo el capítulo 14 del libro del Éxodo, el paso del Mar Rojo. Aquí nosotros encontramos que es Dios. Es interesante, ya leí Peaña, ¿verdad? Capítulo 12 del libro del Deuteronomio nos habla, pero así abiertamente, de una manera maravillosa, ¿verdad? Cómo Dios es el que dirige, cómo Dios es el que actúa. Dice, miren, comienza luego ya diciendo en el versículo 1, el Señor Jehová habló a Moisés en estos términos, ordena, Ñande Yarañe y Eva y Anabe otro. Dios le está ordenando y le está diciendo a Moisés lo que él tiene que hacer. Incluso lo que tiene que decir. Ordena a los israelitas que vuelvan atrás y acampen delante de Pi-Harijot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephon. Acampen a orillas del mar, frente al lugar indicado. Así el faraón creerá que ustedes vagan sin rumbo por el país y que el desierto les cierra el paso. Yo, por mi parte, endureceré su corazón para que salga a perseguirlos y me cubriré de gloria a expensas de él y de todo su ejército. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas cumplieron esta orden.
Cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron: ¿qué hemos hecho? Al dejar salir a Israel nos veremos privados de sus servicios. Y el faraón hizo enganchar su carro de guerra y alistó a sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con 3 hombres en cada uno. El Señor endureció el corazón del faraón y el rey de Egipto, y éste se lanzó en persecución de los israelitas mientras ellos salían triunfalmente. Los egipcios los persiguieron con los caballos y los carros de guerra del faraón, los conductores de los carros y todo su ejército, y los alcanzaron cuando estaban acampados junto al mar, cerca de Piharijot, frente a Baal-Zephón. Y así continúa la historia. Cuando ya le vamos, allá va a ver interesante, ¿verdad? Es Dios siempre el que está moviendo la historia. Dios es el que está moviendo, ¿verdad? Todos los hilos, cómo tiene que actuar. Incluso endurece, dice, el corazón del faraón. Se arrepiente de nuevo. Todo el pueblo que piensa, el ayapor, maranya heyeju, ¿verdad? Yande ya preguntan ya va porque acuerda ya hopaman de ya huere coema la tembiwai allá va ya po en la ñande con anga de ya posea cuña ya pota mande vaya. Bueno, y entonces eso dice, les endurece el corazón y dice, bueno, volvamos ya hueru yo. Bueno, todas estas narraciones estereotipadas, como decimos, como modelo, ¿verdad?, de una presencia de un Dios, el que dirige la historia. Entonces, aquí nosotros miramos de nuevo con respecto a nuestra historia, el libro de los jueces, con respecto a Barak, persiguió a los carros y al ejército hasta, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Todo el ejército de Sísara cayó al filo de espada, no quedó ni uno solo. Pero antes de eso, Barak persiguió a los carros y al ejército. En el versículo 16. Es habitual en este tipo de relatos en que después de que Dios haya dado la victoria a su pueblo, Israel la remata persiguiendo al enemigo. Dios ya dio la victoria, Dios ya les aseguró, pero ahora Israel es el que pone la estocada final ya de Haishayane. Esa estocada final son los que persiguen y dan el punto final a esa guerra. En conclusión, ¿qué podemos ver nosotros aquí en este capítulo 4 de todo lo que fuimos mirando, narrando, un poco contradicciones o ciertas ideas principales, leitmotiv, ¿verdad?, que se quiere subrayar el autor? En conclusión, a pesar de que Jueces 4 conserva elementos antiguos y por la astucia de Jael un tanto folclóricos, ¿verdad?, así como se narra o como hizo, como le mató, es muy difícil ver en ellos el eco de una acción real ante un relato tan estereotipado. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a seguir mirando un poco, pero aquí es muy difícil. Solo permanece un elemento sólido de los nombres: Débora, Barak, Sísara, o lugares también geográficos. Por ejemplo, el monte Tabor, el torrente Kishón, todo esto existe, ¿verdad? Pero es difícil ir más allá. Si hubo un acontecimiento, debió de ser mucho más modesto. En lo sucesivo, perdió en las brumas del pasado. Y entonces aquí, queridos amigos, lo esencial que encontramos parece ser que reside precisamente en retornar el estilo de las guerras de Yahvé. Y se puede establecer la hipótesis de ¿qué cosa? Una hipótesis de que nosotros aquí encontramos que la antigua redacción, o sea, lo que encontramos aquí, antigua redacción de este texto, que es pre-deuteronomista, corresponde a un tiempo en el que la voz profética debía de incitar al rey al ánimo y a la fidelidad. Entonces, por aquí estamos apuntando. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Volveremos la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.